¿cómo están? Dios les bendice. Bueno, el día de hoy vamos a seguir aprendiendo del Evangelio y hoy vamos a ver la lección de Cristo del Arca. Para comenzar, vamos a empezar con una pequeña oración, si me acompañan por favor. En esta hora te queremos agradecer, Señor, por cada niño que está viendo este video, Señor, y también cada adulto, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido estos medios para que sigamos aprendiendo, Padre, de tu Evangelio y podamos conocerte y creerte cada día más, Padre. Te doy gracias por la lección que se va a compartir el día de hoy, Señor. Permite que cada niño, Señor, pueda creer a tu Evangelio, Señor, y que de mi boca solo salgan palabras que vengan de tu Espíritu Santo, Señor, para que seas tú el que esté hablando a la vida de tus niños, Señor. Permíteme ser un instrumento, Señor, y abre los oídos y los ojos espirituales de cada niño, Señor, para que a su corta edad puedan creerte y puedan confesar y creer en sus corazones que Jesús es el Cristo, Señor. Te doy gracias en este tiempo, Padre, por la vida también de cada maestro, Señor, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Muy bien, chicos, entonces como ya vimos al principio, hoy vamos a ver la lección de Cristo del Arca. Para empezar con esta lección, vamos a ver primero en la historia de Noé, que está en Génesis 6, del 13 al 22. ¿De qué nos habla esta historia? Esta historia se basa en que Dios le da un pacto a Noé, le da una promesa y le dice que Él va a destruir a toda la tierra. ¿De qué manera la va a destruir? Va a enviar mucha lluvia para que todos murieran. Entonces, Dios le promete a Noé que si él hace un arca, un barco, que si él hace un arca, él iba a ser salvo. ¿Por qué? Porque él iba a entrar con toda su familia a esa arca y de esa manera no se iban a ahogar. Entonces, la única forma o el único método de ser salvo en la época de Noé, en la época de ese diluvio, era creyendo y entrando a esa arca. ¿Por qué? Porque de otra manera iban a morir ahogados, ¿verdad? Por eso Dios les da una promesa y le dice que haga un arca y cuando crea y suba en ella, iban a sobrevivir, iban a ser salvos. Ok, entonces veíamos que Dios ya estaba decidido a destruir la tierra. ¿Pero por qué Dios iba a destruir la tierra? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Entonces Dios ya se había dado cuenta de la condición en la que estaba la tierra. Por lo tanto decide destruirla. Era una tierra que estaba totalmente corrompida y su corazón, nos dice la palabra de Dios, que el corazón de las personas era totalmente perverso y engañoso. Entonces Dios ve toda esta maldad y decide destruirla, pero no sin antes dar una promesa a la familia que él ya había decidido que fuera salva, de que construyeran un arca. Al ellos construirla iban a ser salvos ellos y todos los que entraran en la barca. Entonces la gente no creyó esa promesa. La gente no creyó la promesa que Dios había dado de que iba a destruir la tierra, y como no creyó en eso, no creyó que un arca los podía salvar. ¿Por qué? Porque no era necesario si no iba a pasar ningún diluvio. Entonces podemos ver en Lucas 17, 26 y 27 y vamos a leerlo, lo que nos dice la palabra de Dios. Lo voy a leer. Dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Entonces la palabra de Dios nos dice que la gente vivía en sus quehaceres. La gente vivía ignorando la promesa que Dios había dado y vivían haciendo su voluntad. Dice que se la vivían en fiestas, en casamientos y haciendo todo lo que su carne quería. Ellos no se preocupaban por el diluvio que iba a pasar y no se preocupaban tampoco por creer en esa barca. Dice que ellos se preocuparon hasta que Dios mandó el diluvio. Entonces ahí fue cuando Noé y su familia entró al arca y ellos sí fueron salvos. Bueno, pero podemos ver que el problema de las personas en la época de Noé no era que estuvieran en casamientos o en fiestas o en bodas o que estuvieran haciendo lo que ellos quisieran, ¿verdad? El problema que ellos tenían aún en esa época ya era mucho más grande que el problema físico que ellos pudieran estar afrontando. El problema era que ellos estaban separados de Dios. Vemos que desde Adán y Eva, todas las personas nacen separadas de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos también quebrantan una promesa que Dios les había dado. Por lo tanto, toda la humanidad queda separada de Dios. Incluso las personas en la época de Noé, ellos quedan separados de Dios y no le creen. Entonces, como el pecado, el verdadero pecado es no creer la palabra de Dios o la promesa de Dios, su vida estaba controlada por Satanás, por lo cual era imposible que ellos creyeran en la promesa que Dios les había dado. Satanás los tenía totalmente cegados, haciendo sus quehaceres y ocupados en sus cosas, para que ellos no pudieran ver la promesa que los salvaría. En este caso era el arca. Entonces, ¿por qué Dios eligió a Noé para ser salvo?
Bueno, la palabra de Dios nos dice que Noé era un hombre justo, un hombre obediente, un hombre que le creía a Dios y que tenía temor de Dios. En este caso, Noé encontró gracia delante de los ojos de Dios y pudo obtener esa salvación, en este caso representada como el arca, ¿verdad? Dios le promete que si ellos entraban no iban a morir. Entonces vemos que la gracia de Dios a Noé fue entregarle esa arca. Ahora en la actualidad nosotros tenemos esa gracia, pero ahora ya no necesitamos un arca o un barco. Ahora esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros es a través del Cristo. Por eso en esta lección nos explica cómo el Cristo refleja ahora esa arca que en ese momento Noé recibió, esa promesa. ¿Por qué? Porque cuando yo creo y de cierta manera estoy dentro de Cristo, Él es mi salvación, Él es esa arca que me hace salva y que me hace justa delante de los ojos de Dios. Muy bien, de esa manera podemos ver que a través de todas las historias que nos habla en el Antiguo Testamento, todas ellas nos señalan solamente a alguien, todas esas historias nos señalan al Cristo. En esta pudimos ver que el arca ahora nos representa al Cristo, esa gracia que en ese momento se le dio a Noé y esa salvación que se le dio por medio del arca, ahora se nos ha dado a nosotros a través de su Hijo Jesús, quien es el Cristo. Cuando yo creo y estoy dentro de Él, yo puedo ser salva y puedo gozar de esa gracia, de ese regalo que yo no merecía, para que ahora Dios pueda estar conmigo y yo con Él, y de esa manera yo puedo ser salvo. Esta fue la lección del día de hoy, chicos. Espero que les haya quedado muy clara y vamos a pasar a una actividad. Muy bien, chicos, para nuestra actividad vamos a necesitar 2 cartelitos. Uno tiene que decir arca y el otro Jesús el Cristo. También vamos a necesitar 2 pedacitos de estambre. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de hilo que tengan en sus casas. 5 corazones del mismo tamaño. Un dibujo de una barca. Yo en este caso la dibujé. Ustedes también pueden imprimirla. Y una barrita de resistol. Muy bien, chicos, con el material que les acabo de mostrar nos tiene que quedar algo así. Yo utilicé el estambre, utilicé las 2 ramitas de estambre y al principio puse los 2 cartelitos de Jesús el Cristo y del arca. Al final de este pegué el arca con cinta, como se muestra aquí, y en este los 5 corazones que les había comentado. Eso los vamos a partir por la mitad y se van a ir pegando para que nos queden al final del pedacito de estambre, ¿verdad? Esta actividad, ¿para qué va a ser? Va a ser para demostrar las características que son similares en Jesús el Cristo y en el arca, en ese entonces el arca de Noé, ¿verdad? Un ejemplo, yo puse salvación en los corazones que pertenecen a Jesús el Cristo. También puse la salvación porque en ese entonces el arca representaba la salvación y ahora nuestra salvación es en Jesús el Cristo. También puse creer y obedecer, y esas mismas características que van a estar en el arca también van a estar en los corazoncitos que vamos a poner, que vienen desde Jesús el Cristo. A Jesús el Cristo también se le tiene que creer y obedecer, ¿verdad? Fue lo mismo que hizo Noé en ese tiempo. De esta manera es como nos tiene que quedar nuestra actividad. Muy bien, niños, esa fue toda la lección del día de hoy. Para finalizar, vamos a terminar con una pequeña oración. Si me acompañan, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por cada niño que permitiste que escuchara más de tu evangelio, Señor. Yo te pido que ahí en sus casas, Señor, tú les sigas revelando más de tu Hijo, Señor, y más de tu amor, que cada día ellos puedan seguir llenándose, Señor, de tu evangelio por medio de estos videos que tú nos estás permitiendo hacer, Señor. Permite que en realidad sean de bendición para cada niño que tú permitas que lo vea, Señor, y de igual forma para sus papás. Oramos en esta hora, Señor, para que tú les sigas revelando que Jesús es el Cristo, Señor, y ellos puedan seguir aferrándose a tu pacto, Padre. Te doy gracias y oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Muy bien, chicos, que Dios les bendiga. Bye.